Buenos días, alumnos, soy el profesor Jaime Ojeda y hoy día les traigo el cuento La huella del pulgar de San Pedro de la escritora Agatha Christie. Hice este pequeño PPT para explicarle algunas cosas que le van a ayudar muchísimo en la lectura de este tremendo cuento. La idea es que podamos leer en profundidad este cuento porque más adelante, en un par de clases más, nos va a servir para profundizar en algunos aspectos de la materia. Lo primero que les voy a pedir es que escriban en su cuaderno la fecha de hoy. Y el siguiente objetivo, leer comprensivamente un texto policial. Prácticamente eso es todo lo que van a hacer hoy día, así que espero que no sea mucho para ustedes. Bien, pero un poco de contexto porque tirarse a leer así como así es un poco difícil y enredado, ¿cierto? Comencemos. Agatha Christie, que no es la persona de la foto, no se preocupen. Agatha Christie fue una escritora inglesa, o sea que nació en Inglaterra y fue considerada y es considerada actualmente como la reina del crimen. No porque haya cometido muchos crímenes, al contrario, sino que ella escribió muchas novelas, escribió muchos cuentos y escribió muchas obras de teatro donde diseñaba muchísimos crímenes, crímenes que eran súper complicados de resolver, aunque sus dos personajes más importantes siempre eran capaces de resolverlo. Y sus dos personajes más conocidos son Hércules Poirot, que es el caballero que está ahí, que tiene una pinta increíble, ¿cierto? Y la señorita Miss Marple. Esas dos personas fueron los dos detectives que más casos resolvieron dentro de sus historias. El cuento que vamos a leer hoy día se llama La huella del pulgar de San Pedro. Es un cuento que pertenece al libro Miss Marple y 13 problemas. Por si acaso, la ancianita que está ahí es Miss Marple. Este cuento ocurre en una ciudad ficticia que se llama Saint Mary Mead. Es una ciudad que la autora inventó para no meterse en problemas y para que toda la aventura suceda en ese lugar. En esta ciudad existe un club súper extraño. Es un club de personas que se juntan a conversar y sobre crímenes que no tuvieron resolución, que ningún policía pudo resolver. Y a este club siempre asiste nuestra protagonista, Jane Marple, que siempre logra descubrir la solución de estos crímenes que la policía no pudo responder. Y además ella misma les va contando historia a la gente de este club que terminan siendo mucho más emocionantes que las que la gente propone. Jean Marple, como lo pueden ver, no parece detective, ¿cierto? Porque realmente no lo es. Es una ancianita que a través de su vida y a través de todas las experiencias que tuvo, obtuvo una sabiduría increíble. Además, es súper curiosa y es súper observadora. Y esos dos superpoderes le han permitido desarrollar un intelecto tremendo que le permiten resolver crímenes. Y tiene una frase que es su frase típica, y es, la gente es igual en todas partes. Interesante frase, ¿cierto? Bien, antes de embarcarse a la lectura, les sugiero que tomen en cuenta un consejo que les di la clase pasada, y es este, hacerse una hipótesis. Por si no se acuerdan, la hipótesis es una especie de teoría que yo me armo, una especie de idea que yo preparo en mi cabeza y que me ayuda muchísimo a entender cómo puedo leer un texto. Bien, tenemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer para hacerse una hipótesis, esta hipótesis que me va a ayudar a entender mejor un texto, es hacerme preguntas. Estas preguntas me las tengo que ir haciendo mientras leo el texto. Puedo hacerme algunas preguntas al principio, antes de leer el texto, y puede servir mucho. Pero también es importante que las vaya haciendo a medida que yo leo el texto. ¿Ya? Por ejemplo, un buen detective se preguntaría, ¿por qué este personaje guarda tanto silencio? O si este personaje fuera el asesino, ¿por qué lo haría? ¿Qué lo motivó a hacer el crimen que se realizó? Estas preguntas hacen que nuestro cerebro se ponga a pensar y empiece a atar cabos. El segundo paso que pueden hacer es plantear ideas, como anoten en un cuaderno, por ejemplo, cómo se les ocurren a ustedes que podría haberse llevado a cabo el crimen. O anoten en su cuaderno cualquier característica que les llame la atención. Por ejemplo, si un personaje es extremadamente fuerte, eso puede ser sospechoso. O si hay una persona que todo el día está tímida, también es digno de analizar, ¿o no? El tercer paso es que ustedes continúen con su lectura, ¿ya? No hay problema con que hagan pausa entre medio.
Pero lo bueno es que cada vez que encuentren una pista nueva, la anoten y vean si es que esta pista corrobora la hipótesis que tienen o la refuta, o sea que la contradice. Eso es súper importante para ver si es que tenemos que cambiar el punto de vista de nuestra investigación, ¿ya? Y al final, de que lean todo el texto y que sepan el resultado, revisen cuál de todas las teorías que tenían, cuál de todas las hipótesis fue la correcta. En caso de que no le hayan achuntado, no se preocupen, ya. Estos son crímenes muy difíciles de resolver. Pero en caso de que lo hayan acertado, felicítense. Ya probablemente alguno de ustedes es un detective en potencia y lo acaba de descubrir. Antes de continuar con el texto, les voy a mostrar estas dos imágenes. Yo les había dicho que todos estos textos ocurrían en una ciudad ficticia, ¿cierto? Pero quiero que se imaginen esta ciudad de esta forma. Esto ocurre en Inglaterra en la década de los años 30, hace muchos, muchos años atrás, y más o menos los paisajes por los que nuestra protagonista viaja son de esta forma, ¿ya? Si se dan cuenta son casitas muy pequeñas, em, pueblos pequeños que se pueden recorrer a pie, así que generalmente en este tipo de pueblos todo el mundo se conoce, tengan eso en mente. Y sin más preámbulo, los dejo con la actividad. La actividad de hoy día es simple, pero les va a tomar un poquito de tiempo. Pero la idea es que sea un tiempo bien invertido. Primero tienen que leer el texto La huella del pulgar de San Pedro, que está en la página 68 de su texto. ¿Ya? Em, no se preocupen, el texto parece más largo de lo que realmente es. De hecho, se lee muy rápido, no tiene muchas palabras complejas, así que nada de desanimarse. Y una vez que lo terminen, en su cuaderno tienen que responder estas tres preguntas. La pregunta uno, la pregunta 2 y la pregunta 7. Y estas preguntas las van a encontrar inmediatamente después de que termina el cuento, en la actividad que está relacionada a este cuento. Como siempre, anoten su respuesta en el cuaderno, luego le toman fotografías y nos la entregan a nosotros, sus profesores de lenguaje. Y por último, antes de dejarlos leer, mi último consejo. Siempre, siempre, siempre comiencen sus lecturas con una buena hipótesis. Eso va a hacer que todos ustedes despierten todos sus sentidos detectivescos y el asesino no los trata de engañar a ustedes. Eso, chiquillos, que disfruten la lectura. Cuídense mucho.